Buenas noches, familia de Enigmas al Descubierto. Para este Tertulias en Edición, este volumen especial, me he juntado con muy buena gente, con grandes amigos del programa. Vamos a tocar el tema de la ufología y vamos a empezar saludando. En este caso, José María Gail, bienvenido de nuevo. Hola, buenas noches, un saludo a todos y bueno, pues encantado de estar una vez más en tu programa. Pues seguimos con Max Cordero, nos acompaña desde Costa Rica. Pura vida, Mae, cuantísimo tiempo hacía que no hablábamos y menos para un programita. Tenía muchas ganas de que estuvieras hoy aquí con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeros. Como siempre es un placer estar acá en Enigmas al Descubierto. Eh, yo lo que siento es un compañerismo fraterno con Serat y con los demás compañeros del misterio que siempre están atentos y bueno, en esta comunidad siempre agradecido por las invitaciones y Serat, un placer como de costumbre estar acá en tu programa. El placer es mío, ya lo sabes, y continuamos justo en esta rueda del misterio. Pasamos al doctor Miguel Ángel Pertierra. Bienvenido de nuevo a tu casa, claro. Muchas gracias, Sera y amigos. Bueno, para hablar un tema, voy a estar un ratito con vosotros, como hemos comentado antes, y bueno, la verdad es que es un tema llamativo. Yo no tampoco puedo decir que entienda mucho. Es un tema que a mí me apasiona porque tiene muchas vertientes, desde la vertiente física, la psicológica, la mental, bueno, a la realidad que puede existir o no. Y bueno, la verdad que puede salir un debate muy bonito, muy interesante. También nos acompaña, como no podía ser de otra manera, Carlos Alvareda. Carlos, también habitual ya de este programa. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, pues, será un placer estar con vosotros y vamos a hablar de ese tema que tanto nos gusta a todos. Así para empezar y siguiendo más o menos este orden, ya sabéis que sin ningún problema podéis intervenir cuando queráis, no hace falta ni que levantéis las manos, sin ningún problema. Entrada a micro abierto y a bocajarro, pero así para empezar, por favor, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cómo os posicionáis en un principio con el fenómeno ovni? Cuando me refiero al ovni ya sabéis que voy por el término de platillo volante / ser extraterrestre antropomorfo. ¿Cómo veis el tema? Empiezo yo. Bueno, pues yo soy totalmente partidario del fenómeno ovni. Otra cosa es, como en muchas ocasiones hemos hablado, ¿no? La procedencia y el tipo de seres, si es que es el tipo de aeronaves vienen tripuladas, ¿no? Lo que es evidente que el fenómeno como tal existe, de eso no me cabe ninguna duda. Luego ya podemos entrar en la otra vertiente, como he comentado, pero yo simplemente para hacer una especie de introducción, pues cuando recientemente el Pentágono acaba de reconocer hace bastante poco, creo que fue en el mes de abril, mayo, la existencia del fenómeno ovni, pues yo creo que pues queda poco que decir. Otra cosa es que ese fenómeno ovni pues tenga más relación con lo terrestre en algunos casos que otras, ¿no? Pero dicho esto, el Pentágono ya lo ha reconocido. Diciendo que reconoce el fenómeno ovni, podemos tener la hipótesis de que no es algo relacionado con ellos, aunque bien pudiera ser, pero bueno, ya están diciendo que reconocen el fenómeno ovni, entonces no han especificado si es de ellos o no, pero bueno, de hecho ya lo reconocen. En abril del 2020 ha habido también una serie de informes de pilotos de la Marina de Estados Unidos con la publicación por parte del Pentágono también de grabaciones de 3 avistamientos de ovnis, uno en el año 2004 y los otros 2 en el año 2015. Si seguimos también en este año, en mayo de 2020, el ministro de Defensa japonés en rueda de prensa, o sea, públicamente lo ha reconocido, que pese a que no cree en este tipo de fenomenología, pero bueno, parece ser que ha establecido el Ministerio de Defensa japonés unos protocolos en cuanto a posibles eventuales ataques o presencias de este tipo de aeronaves o de artefactos. Entonces, dicho esto, pues yo creo que el no creer en la evidencia del fenómeno ovni como tal, yo creo que es o de gente que no está bien informada o que quiere, pues evadirse de algo que es tan real como os estoy comentando. Se nos ha escapado ahora por aquí sin darnos cuenta Max Cordero, está comentando que tiene problemas con el PC, que va a intentar reiniciar y demás. Continuamos. Ahora recordadme luego que os diga la noticia de Anonymous, a ver si me lo recordáis, que se me va a olvidar. Miguel Ángel, fenómeno ovni, realidad, mentira, ¿qué es lo que hay ahí? Fenómeno es realidad. Otra cosa es lo que signifique y de dónde sea ese fenómeno.
Evidentemente, hoy en día, por la cantidad de objetos que pueden sobrevolar, estamos hablando de drones, estamos hablando de también montajes que se pueden hacer vía vídeo, vía imágenes, más de una vez lo hemos hablado nosotros en privado, es muy difícil el definirlo. Evidentemente el fenómeno está ahí, quizás nos tenemos que retrotraer a esos casos donde la no manipulación está presente. Y bueno, hablaba yo hace unas semanas con Calaberto Yurchuf, precisamente el fenómeno OVNI en La Pampa, donde la aparición de aeronave o de nave o de objeto, la aparición de seres, te hace pensar que puede haber algo. Desgraciadamente yo creo que está muy, no sé si corrompido por esta vertiente que hay ahora, que hay que vender, hay que obtener el minuto de gloria. Y quizá ese sea el gran problema, que ya no sabe uno qué creerse. Cierto, Miguel Ángel, cierto. Llega un punto que tanta información, tanto sobreexceso de información, uno ya no sabe ni qué pensar. Carlos, hace muy poquito hacías en Crónicas Herméticas un programa donde tuviste, no sé si la suerte o la desgracia de invitarme para colaborar contigo hablando de Alternativa 3. El último programa que tocaste el informe de Iron Mountain. Me imagino que sabrás también temas como el Majestic 12, el proyecto Libro Azul. ¿Cómo ves el tema? ¿Te posicionas de un lado, de otro? ¿Platillos volantes, seres antropomorfos? Bueno, yo como mis compañeros digo lo mismo, que el fenómeno está claro que existe, quien lo niegue o no lo conoce o no lo quiere conocer, simplemente. Hay otro proyecto también muy interesante a este respecto, que sería el proyecto Bluebeam, el de, bueno, que tiene algo que ver con el Iron Mountain. El proyecto Iron Mountain, como sabe, bueno, me voy un poquito del tema OVNI, pero es para poner un poco en contexto. El proyecto Iron Mountain es un informe que, bueno, teóricamente se dijo que había sido un fake, pero que por otra parte se dijo que lo había mandado JFK, que lo hiciera el secretario de Defensa, McNamara, y ahí lo que está claro es que el término paz no debe existir para nosotros. Siempre debemos estar o bajo guerra o bajo amenazas para tenerlos controlados o para... El tema del Bluebeam viene a raíz del tema extraterrestre, en el cual sería una forma de... un proyecto que sería una forma de emitir como especie de hologramas o de alguna manera hacer creíble la amenaza extraterrestre. Bien podría ser parte de estos vídeos que hemos estado hablando hace un momento, en el cual no es que hayan dicho que sean ovnis reales, sino que los vídeos son reales, no te dicen lo que son. ¿Vale? Entonces, bien podría parecer esto, pues, parte como lo que decía Stephen Hawking, de que tuviéramos cuidado con lo que enviamos, que podían venir aquí por nosotros y muchas cosas más. Yo el tema de los seres antropomorfos, al principio, pues yo creo que es lo que pensamos todos, que eso son así, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, luego vas evolucionando en el tema y te das cuenta de que cada vez es más difícil. Y yo lo veo más como aeronaves dotadas de inteligencia artificial. Interesante exposición. De hecho, fíjate, comentabas el tema de, por ejemplo, proyectar hologramas. La proyección de hologramas, en algunos casos, supuestos casos de abducción, el testigo reporta toda esa parafernalia extraterrestre cuando de repente aparecía un jeep con un que se ha bajado un militar, extraterrestres que llevan bata blanca. Es más todo el fenómeno un poco más terrestre, digamos, que extraterrestre. Ojo, sí, con esa tecnología que tienen los militares, que nos pueden avanzar, no sé, años luz prácticamente, 30 o 40 años, que nos lleven por de adelanto. Imaginad, ¿no? Si fijaos, mira, con el tema de las proyecciones 3D, hay varios vídeos que circulan por YouTube que están muy interesantes, y de hecho en España se llegó a realizar, no creo que fue en 2008, una manifestación holográfica. Se podía recrear a gente, una multitud de gente andando por las calles, conciertos de Michael Jackson hechos en 3D o de Whitney Houston, o en un centro comercial poder ver cómo sale una ballena salpicando agua que incluso llega a impresionarte, ¿no?, de la realidad. Imaginar eso aplicado a una supuesta abducción. ¿Podría ahora mismo un militar recrear todo lo que es una nave extraterrestre con unos seres antropomorfos y demás
Y ojo, el tema es bastante complejo. Eso, fíjate que también estabas comentando de esa amenaza. Pues hoy saltaba la noticia, ¿no? Que Anonymous desvela una conversación de un ex empleado del Área 51 en la que asegura que los aliens podrían atacarnos. Ojo, os digo también otra cosa. No os preocupéis que ahí arriba está el Comando Intergaláctico de Astar Sharan que nos están protegiendo durante tantos años. Astar Sharan, que como todo el mundo sabe, el comandante del comando estelar, que el que más trabaja en el mundo, porque yo conozco a 100 personas que a la vez estaban contactando, cada uno daba un mensaje y bueno, entraríamos en el fenómeno del contactismo, de la falsedad del contactismo, de aquellas personas que se aprovechan y que cobran pues por vender humo y realmente aprovecharse de las personas. Y desgraciadamente, Astar Sharan da la impresión que una moda que todavía perdura en algunos sitios, pero que desgraciadamente hace un flaco favor al fenómeno ovni. A mí me parece muy interesante lo que acabáis de comentar. Lo ha comentado Carlos y lo has apostillado tú, Serhat, lo del tema de los hologramas. Es que no es para nada una tontería que si relacionamos al fenómeno ovni con la parte terrestre, puede ser ese tipo de tecnología la que estén aplicando para, pues para crear esa confusión o lo que muchas veces hemos hablado, lo que tiene de absurdo el fenómeno ovni de teatralidad, ¿no? Pero yo creo que ahí va muy bien tirado lo que habéis comentado. Yo no descarto para nada que si tuviera más que ver con los militares pudiera tratarse de eso, de ese tipo de tecnología la que estén utilizando. Al hilo de la actualidad, fijaros, os quería comentar lo que os he dicho antes del Pentágono y del ministro de Defensa japonés, pero fijaros, recientemente, y ha sido ahora, desafortunadamente en esta pandemia que está asolando a todo el mundo, y que quiero aprovechar de tu programa para mandar un fuerte abrazo a todas las víctimas que hayan pasado por ese trance. Pero quería comentaros que curiosamente, en Madrid, y yo os hablo desde Madrid, y bueno, me consta que también en otras ciudades de España también ha sucedido que se han observado con mucha facilidad extrañas luces y hasta incluso sonidos. Curiosamente, creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión, si nos dedicáramos a observar mucho tiempo al cielo, como así ha debido ocurrir al estar encerrados en casa 2 meses, pues muchas personas, pues no nos ha quedado otra que salir muchos ratos a las terrazas, a los balcones, a las ventanas, y curiosamente, bajo esa escasa contaminación lumínica y también ambiental, pues parece ser que se han reportado, no quiero decir que sean ovnis ni nada, digo que simplemente con eso que muchas veces echamos en falta de mirar más tiempo al cielo, no para intentar ver un ovni a toda costa, sino porque muchas veces, lo que hemos dicho, y más si se aplica un tipo de filtro de infrarrojos, pues quizás, como tú bien sabes, Serhat, nos asombraríamos de lo que se pueden ver objetos, vamos a llamarlo ovni porque no sabemos su procedencia, objetos volantes no identificados, pero curiosamente con esto de la pandemia se han reportado muchos casos que no quiero decir que sean de procedencia extraterrestre, pero que está ahí, o sea, que está ahí debido a esas circunstancias, ¿no? Muy interesante, José María, porque es cierto, ¿no? Hemos pasado de esos prácticamente 8.000 vuelos diarios en la península ibérica a pasar a tener 400. 400 que vienen a ser unos 4, 5, 6 por hora. Claro, cualquiera puede acceder a Flight Radar, es una aplicación donde vas a poder ver los vuelos que tienes ahora mismo en cualquier parte del mundo. Y hace unos días previos a la pandemia esta asquerosa del COVID-19, podríamos ver que la península ibérica estaba prácticamente cubierta de aviones. De repente hemos pasado como eso, a 5, 6, 7 vuelos diarios y como muy bien dices, quitando esa contaminación atmosférica, esa cantidad de fábricas que han dejado de producir, esa cantidad de aviones que ya no están por ahí arriba, pues claro, la naturaleza vuelve a su entorno. De hecho, yo aquí me hizo mucha gracia porque cruzando una carretera aquí dentro del pueblo me encontré una ardilla que yo decía, ¿pero dónde vas, hija de Dios? Aquí perdida. Claro, y ojo, y fíjate también cómo hemos llegado incluso a agudizar el oído hasta el punto de que empezamos a escuchar animales, pajaritos, cantos de pájaros, aves que no estaban antes en las ciudades. Ha bajado tanto la contaminación ya no solamente lumínica ni atmosférica, sino también el ruido, el propio ruido, la vibración de la Tierra ha cambiado tanto que los propios animales vuelven a su entorno. De hecho, si ahora mismo cayera un meteorito y nos barriese por completo, en menos de 50 o 100 años, estaría otra vez la naturaleza en su entorno. Recuperamos, perdóname que me haya ido por las ramas, recuperamos la llamada con Max y aprovechando la pregunta que te la has perdido en la primera ronda, continuamos entonces contigo, Max. ¿Cómo te posicionas con el fenómeno ovni?
¿Fenómeno real? ¿Mentira? ¿Hay algo ahí arriba o es todo tontería de que no hay que prestar atención? Bueno, aunque parezca una pregunta sencilla y quizás que uno se podría decantar en contestarla de forma muy rápida, tiene su complejidad. Pero antes de contestar esa pregunta, Gerard, quisiera referirme un instante a lo que acaba de mencionar José María. Precisamente en estos días recién pasados acá en Costa Rica, estuvimos viviendo el fenómeno precisamente de una enorme cantidad de luces reportados por muchísimas personas. El centro, para que nuestros amigos que están en el programa se enteren un poquito, la principal ciudad del país de Costa Rica está asentado sobre un enorme valle que le llamamos Valle Central. Eh, es bastante grande, es la principal ciudad del país y prácticamente en todos los lugares se reportaron luces y sonidos extraños durante esta misma semana. Me resultó muy curioso lo que comentaba José María, porque precisamente tal como lo describió hace tan solo unos minutos, fue como así lo hemos vivido acá en el país, una enorme cantidad de reportes de personas durante horas de la madrugada, inicios de la noche, incluso no solamente un día, sino durante varios días continuos, se han estado viendo lo que se llaman estas luces, luces que no se saben de dónde vienen y que al parecer vienen acompañadas de un sonido como lo que habitualmente llamamos o conocemos como el zumbido, como el dahum. Me resultó curioso que lo mencionara José María. Con respecto a la pregunta, bueno, ¿sobre qué me decanto yo? Creo que yo soy, por lo menos en lo personal, de los más clásicos, ¿no? Vamos a ver, el fenómeno OVNI es un tema muy amplio, tiene muchísimas vertientes, estudios, todos son distintos puntos de vista, como los colores, una enorme cantidad. Pero yo me pongo a pensar, bueno, vamos a ver, si tenemos una civilización como la nuestra aquí, ¿por qué no pensar en que existen otras, en otros puntos? Si pensamos que nos visitan, podríamos pensar en civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra. Yo creo, y ya para ir puntualmente a la pregunta, yo me decanto o pienso que tienen que existir muchas civilizaciones, unas más avanzadas, otras menos, lugares del universo que es tan vasto, donde la vida tiene distintas formas según han avanzado en su propia evolución. Nosotros tenemos nuestra evolución, así ha sido la Tierra, y hemos evolucionado hasta llegar a lo que somos hoy, aunque a veces parece que no hemos evolucionado nada en nuestro actuar, ¿no? Pero en otras partes del universo creo y supongo que debería de ser así, cada quien con su evolución, algunas mucho más avanzadas. Sí creo firmemente en que en un universo tan vasto tienen que existir, seríamos muy egoístas en pensar que somos solo nosotros. De hecho, matemáticamente sabemos que es imposible no estar solos. Entonces, me decanto en el tema más clásico. Ahora, vamos al punto de lo que nos pueden visitar o lo que vemos. No todos son naves extraterrestres tripuladas. Una enorme cantidad de fotografías, de comentarios, de lo que la gente ve, pues cada quien lo interpreta a su forma. Si nos visitan, puede ser en pequeña medida, pero bueno. Y otras cosas también es, por ejemplo, cuando algunos gobiernos pueden aprovecharse también del tema para desviar algunas circunstancias propias, ¿no? Pero ahí ya abriríamos un gran libro que nos llevaría horas conversando aquí. Es muy interesante, Max, lo que acabas de comentar, ¿no? Cómo interesa a ciertos gobiernos aprovecharse del fenómeno OVNI. Y a mí me llama mucho la atención algo de la gente no conspiracionista, sino conspiranoica. No se cree nunca nada del gobierno, pero el momento en que sale el gobierno revela los OVNIs, se lo tragan con patatas fritas. Y dices, coño, no os creéis nada de nada nunca, pero cuando saltan este tipo de referencias, enseguida os lo creéis, ¿no?
Os voy a lanzar una pregunta al aire que responda quien quiera coger el relevo. ¿Pensáis que, por ejemplo, la ufología se ha convertido, digamos, en la nueva religión, en la religión de moda, como si fuera una nueva New Age? Miguel Ángel, el micro, perdona, Miguel Ángel. Tienes el micro cerrado, te has cerrado el micro antes que se estaba colando con Max, perdona. Vale, que le estaba diciendo que en un momento determinado voy a ser el primero en dar una opinión. Es completamente, en muchos casos la ufología es una religión, nada más que hay que ver las reuniones que se hacen alrededor de la ufología, de los seguidores ufológicos, esa alerta que se hacen en algunos lugares, esas reuniones que se hacen para contactar con supuestos ovnis, los contactados que en un momento determinado, previo pago, te dicen que van a hacer el contacto con naves extraterrestres o lo que sea, los canales mismo de YouTube. ¿Cuántos canales hay de YouTube que realmente lo que te hace es una perorata sobre el fenómeno ovni, como en un momento determinado, en muchos casos, más que un elemento de investigación, se ha convertido en una otra religión? Ya sabemos, por ejemplo, el caso de Siragusa, el caso de Misión Ramma y otros muchos casos que han sucedido a lo largo de la historia. Desgraciadamente, el mundo de las sectas, de las religiones o las pseudo-religiones, siempre están llenos de personas que necesitan ese apoyo y que no lo encuentran. Y que estas personas que intentan venderte humo, que intentan venderte pues, una serie de teorías que se amoldan a las necesidades del tiempo y sobre todo a la necesidad económica, principalmente, es lo que desgraciadamente creo que sigue corrompiendo al fenómeno OVNI, para que no podamos encontrar pues la investigación, que es lo que a nosotros nos gusta, llegar al fondo, sean ilusiones, sea un Matrix, sea algo del ejército o sea lo que sea, pero desgraciadamente es una nueva religión. La nueva religión, igual que la que llevo yo de los Jedi, que hay 10 millones de personas cuando George Lucas se la inventó, y hay 10 millones de personas en el mundo por lo menos que la siguen, lo que significa esa camiseta, y se la han inventado, y creo, o la religión de Maradona o la religión del espagueti o de John Frum, pues realmente es otra forma de, siempre digo, hay elementos como el dinero, el poder y el sexo. Esos tres elementos yo creo que los que mueven y siguen moviendo muchas veces elementos del fenómeno OVNI. Yo no lo elevaría a la categoría al fenómeno en sí como un fenómeno religioso. Evidentemente estoy de acuerdo que, bueno, pues hay sectas, hay determinados grupos, como ha dicho Miguel Ángel, pues que efectivamente lo llevan al extremo, ¿no? Yo el fenómeno OVNI como religión, bueno, pienso es una cuestión de fe, creer o no creer en ello, eso sí, pero de ahí a fenómeno social religioso no creo, salvo por estos grupos o estas sectas, como ya he dicho. Creo que ahí ya tiene mucho que ver cómo se pueda ver por parte de cada cual. Evidentemente yo creo que todos los que estamos aquí pues lo vemos como, bueno, pues un fenómeno a tratar, a investigar y, bueno, y a divulgar, como es en nuestro caso, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay sectas o hay grupos que lo llevan al extremo, que yo creo que es lo peligroso, pero ya no solo en el tema OVNI, sino en cualquier otro tipo de temas que también ocurre, ¿no? Pero bueno, yo en cuanto a la opinión como el fenómeno en sí, reitero, yo como fenómeno social religioso, no, pienso que simplemente, bueno, pues es para investigar y para divulgar, salvo estas excepciones, como ya he comentado. Bueno, mi opinión al respecto es que depende también del contactista. Por ejemplo, si vemos el caso de Sixto Paz y Misión Rama, pues sabemos exactamente por dónde iban los tiros. Sin embargo, yo no es que los conozca de cerca, he estado hablando con él, pero por ejemplo, José Luis J. Grifol,
pues, no sé si lo conocéis, es el contactista que tiene ahí Montserrat, todos los días 11. Ese hombre, por lo menos yo que haya visto, no quiere absolutamente nada de negocio. Incluso yo he visto con mis propios ojos cómo ha echado a gente de ahí que intentaba hacer negocio, y si se hace negocio, él se va, lo primero. Luego también está el caso de Jesús Jofre. Jesús Jofre, no sé si lo conocéis, es el testigo del avistamiento del ovni de Rosas, que luego formó una especie de... No voy a decir religión, pero bueno, sí, veo varios libros. Perdona, tiene un libro muy interesante que lo ha ilustrado el maestro Marcos Carrasco, y que, estás diciendo dos nombres, y perdona que te interrumpa. Evidentemente, dentro de este mare magnum de personas que yo, muchas de ellas las conozco personalmente y son muy honradas, hay otro grupo de personas que se aprovechan. No podemos meter en un saco, no podemos decir todos los policías son buenos ni todos los policías son malos, todos los médicos son buenos, todos los médicos son malos. Las personas son personas y evidentemente están ahí. Tú has dicho el nombre de Jesús Jofre, que me parece una persona muy seria. Haya visto lo que haya visto o haya querido ver lo que haya querido ver. Pero es muy honrado. A Grifol no lo conozco en persona, pero lo he seguido durante mucho tiempo y sé que... Pero desgraciadamente sabemos, y Serach, lo hemos comentado alguna vez, personas que reuniones omnilógicas a 150 euros. Yo he tenido la ocasión de ir con uno de esos supuestos contactados a pasar un tiempo porque tenía esa curiosidad, y una foto de un pájaro en un hubón, en un lago de los Pirineos, venderlo al año siguiente en una reunión que además vi yo a la persona que había hecho esa foto y me explicó que era un pájaro, era un ovni un año después, según este contactado peruano, claro. Yo digo, si esto que conozco en realidad no es verdad, ¿todo lo demás es verdad? Esa es la gran pregunta. Perdona que te haya interrumpido. No, perdona que te haya interrumpido yo. Es que claro, el tema es muy complejo y luego nos encontramos... Es como yo lo veo, ¿vale? Posiblemente me equivoque y demás, pero yo veo que como seres humanos evolucionados tecnológicamente, que somos capaces de mantener, por ejemplo, ahora una conexión desde Ibérica, o como era en este caso con Costa Rica, con Max, que a ver si se puede incorporar, que lo hemos vuelto a perder, tiene problemas con el ordenador. Somos seres evolucionados tecnológicamente muchísimo, pero mentalmente volvemos otra vez a lo mismo de siempre. Seguimos con las mismas respuestas, las mismas preguntas que no tienen respuesta. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos? No conocemos nada y nos creemos el ombligo del universo. Y claro, me imagino que en el momento, fijaos, hace un ratito, además estábamos hablando Miguel Ángel Pertierra y yo, antes de entrar en la conexión, estábamos hablando del antiguo Egipto, cómo podrían iluminar, ¿no?, esos templos, esas tumbas, cómo era la manera de iluminar para poder dibujar a la perfección sin romperte la vista, ¿no? Y de repente hablan de dioses, pasamos a la cultura maya, la cultura azteca, incas y demás, y veías como que a los dioses había que hacerles ofrendas de sangre. Entonces dices, a ver, un ser tan evolucionado viene a ti y tú lo consideras como un dios y le haces ofrendas de sangre, eso no es un dios, es tu enemigo. Es la interpretación que le damos a muchísimas cosas. ¿Los consideramos dioses o hablamos de dioses? ¿Realmente un dios es aquel que te dice que tienes que matar a tu semejante o hacerle un culto de sangre? No sé hasta qué punto, y sobre todo la evolución, la historia ha ido cambiando muchísimo según los conceptos de religión, dioses y demás. Y yo estoy muy convencido que a día de hoy esta ufología, pues como comentaba Miguel Ángel hace un momentito, con la iglesia maradoniana, como era, por ejemplo, también, pues bueno, ese tipo de cultos tan extraños del dios espagueti volador. Claro, si nos ponemos con cultos y demás, hay gente que rinde culto a cualquier cosa que os podáis imaginar. La gente hoy en día es capaz de adorar a cualquier cosa, ¿pero por qué? Porque necesita creer en algo superior. Esa es necesidad imperiosa. Ahí, claro, es obvio, creo que lo estaba comentando antes Max, es obvio pensar, ¿no?, que en un universo, entre comillas, infinito, como nos han dicho que no es que sea infinito, no sabemos dónde tiene el punto de origen y el punto final, ¿no? Por eso hablamos de esa infinito, ¿no? Sí que es cierto que por matemática y estadística pura tienen que haber por ahí cientos de millones de civilizaciones tan evolucionadas como nosotras, mucho más, incluso bastante menos, ¿no? Pero ahora, para vosotros, cuando hablamos de extraterrestres, vuelvo a lanzar pregunta al aire y quien quiera retomar, que retome.
Cuando hablamos de esas supuestas evidencias, hablamos de un tal Bob Lazar que decía en el Área 51 que había visto una nave espacial, cuando hablamos de esos contactados, cuando hablamos de toda esta parafernalia ovni, ¿cuál sería, por ejemplo, para vosotros la máxima evidencia que realmente existe ese tipo de extraterrestre antropomorfo que nos visita en la Tierra? Mira, yo tengo dos casos muy, yo creo, vamos, conocidos por la mayoría. Uno lo comentamos en el anterior programa, el caso Manises. Bueno, ya todos sabéis, 11 de noviembre de 1979, avión que sale de Salzburgo con escala en Palma y, bueno, con destino a Canarias, en Tenerife. El comandante Lerdo de Tejera tiene que desviarse de la ruta en dirección a Valencia y hacer un aterrizaje, bueno, pues porque, bueno, unas luces que en teoría estaban ahí, pero que la torre de control no le confirma, porque le dice que el único tráfico confirmado por la torre de control es ese TAE 297, con esos 100 y pico pasajeros. Y bueno, pues al final tuvo que salir un caza desde Albacete, desde Los Llanos, con el capitán por aquel entonces, Fernando Cámara, ahora coronel, a perseguir unas luces durante 1 hora y media. Estamos hablando de un piloto de élite, un piloto preparado, sabe distinguir lo que son unas luces desconocidas, lo que es un globo sonda o lo que puede ser cualquier otro tipo de objeto. Bueno, pues esta persona estuvo persiguiendo durante 1 hora y media, como todos sabéis, a esas luces. Y me llamó mucho la atención este caso porque hay referencias tanto de tierra, del aeropuerto de Manises, con más de 40 o 50 personas, siendo testigos de esas luces a las que perseguía ese caza de Fernando Cámara. Entonces, quiero decir, aquí tenemos un ejemplo de un piloto que se siente hasta amenazado por los sensores de infrarrojos. Los que sean pilotos lo conocen, que cuando, bueno, pues les salta un sensor de infrarrojos de cuando les apuntan con intención o amenaza de disparo. Bueno, pues también tuvo que ser testigo de eso, Fernando Perdóname, Cámara. José María, pero perdóname, si hablamos Sí. de una supuesta civilización tan sumamente evolucionada, ¿no? ¿Su tecnología realmente puede interactuar con la nuestra? No sé si me explico. Es decir, ¿va a venir, por ejemplo, un ser extraterrestre y para que yo escuche algo me va a dar una cinta TDK para que la pongan en un Wallman, si estamos en los años 80? ¿Me entiendes por dónde voy? Es decir, no me encaja, por ejemplo, muchas de las historias ovni en el sentido de... Lo veo todo tan sumamente terrestre, siempre la tecnología es similar a la nuestra, siempre las situaciones es lo más similar a la nuestra. Cuando hablamos no de un contactado, los contactados es un tema que, ojo, yo siempre digo una cosita, es que si descontamos y quitamos, ¿no?, la gente que está por el único afán de obtener méritos y obtener fama y obtener dinero con todo esto, hay gente, y yo no solamente los famosos contactados, hay muchísima gente que ha vivido una situación de ese tipo y acude a ti, pues me imagino que a Miguel Ángel Pertier le habrá pasado no sé cuantísimas veces con las experiencias cercanas a la muerte, le habrán dicho a Miguel Ángel, a mí me ha pasado esto, pero por favor ni lo cuentes en tu programa, no se lo digas a nadie, a modo de petit comité. Sí que es cierto que hay muchísima gente que vive cosas muy extrañas, pero cuando hablamos de una situación donde el típico señor o señora que han sido abducidos y está en una camilla, hablamos de una camilla, ya para empezar, una camilla, no puede ser algo, no sé, estático, algo, no sé, holográfico, no, es una camilla, la situación es lo más parecido a estar en un médico con la misma herramienta, entre comillas herramienta, material quirúrgico, lo que sea, y la misma situación que es estar pues en un médico, en una apelación, en un hospital de lo más terrestre, ¿no? Claro, y José María, yo discrepo en ese aspecto en el sentido de si algo tan sumamente evolucionado viene aquí, por ejemplo, para experimentar, para lo que sea y demás, ¿cómo puede ser que la situación que vive el testigo, ese testimonio que luego llega al investigador, ojo, antes de ser adulterado y ser pincelado de muchos colores hasta que llega luego al público, ¿cómo puede ser que sea lo más parecido a estar, pues, no sé, en un entorno terrestre? Bueno, yo creo que el tema que yo estaba comentando, precisamente, bueno, pues el nivel tecnológico sí puede interrelacionar con el que tenía ese piloto de caza, Fernando Cámara, porque bueno, pues él lo que comentaba es que se le encendió el sistema de amenaza, como he comentado, y bueno, pues ese objeto, esas luces a las que consiguió acercarse después de conseguir 1,8 velocidad Mach, de la velocidad del sonido, tuvo que ponerse a esa velocidad para aproximarse a ese objeto, y cuando ya se aproximó a ese objeto a unos 2000 metros, ya parece ser que sí apreció una forma que tenía ese objeto. Quiero decir, aquí, bueno, en cuanto a la tecnología,
bueno, pues sí puede interrelacionar en este caso con la tecnología de ese caza de aquella época. Pero fijaros, otro ejemplo que os quiero poner, que también es muy conocido y a mí me impresionó porque tenía en aquella época 21 años, fue el caso de Voronezh. El ovni de Voronezh, todos lo sabéis, 27 de septiembre de 1989, esa ciudad rusa muy industrializada en aquella época, 500 kilómetros al sur de Moscú. Bueno, pues hay varios testigos, centenares de testigos, bueno, no sé si centenares, pero vamos, en torno a 40 o 50 personas que se encontraban en una parada de autobús cercana a ese parque donde apareció ese objeto, ese ovni, y que fueron testigos también una serie de niños. Bueno, aquí ya podemos entrar en lo que tú dices, Serach, en lo absurdo de que de esos tres seres de esos 3 metros de envergadura, uno de ellos con pinta robótica, con 3 ojos, uno en el centro, dispararan un láser a un niño y de alguna manera ese niño desapareciera y volviera a aparecer cuando ya se iba a despegar ese dicho objeto. Pero bueno, quiero decir que en aquella época estamos hablando que la propia agencia TASS, fijaros, la agencia TASS, el organismo de comunicación del gobierno soviético en aquella época, aunque era ya una época de perestroika, pero confirmó esa noticia y científicos rusos acudieron al lugar de la zona y afirmaron que efectivamente estaban ante un avistamiento ovni. Y al hilo de esto, fijaros, os quiero comentar la relación que tiene con el caso Humo. El caso Humo ahí sería para otro debate, evidentemente. Realidad o ficción, el caso Humo. Yo creo que tiene parte de realidad y parte de ficción. ¿Por qué digo esto? Porque la aeronave que se vio en Voronezh, curiosamente, en 1967, el mismo símbolo fue el de las fotografías de Humo, que luego dijeron que era un montaje, que si las pusieron con un hilo, etcétera, etcétera. Pero qué casualidad que desde 1967 y luego en 1989, en las transcripciones de los testigos, dibujaran ese objeto con ese mismo dibujo muchos años después al caso sucedido en San José de Valderas, del caso Humo. Entonces quiero decir que tiene algo de absurdo lo que tú dices en cuanto a si un testigo es abducido y le ponen en una camilla con una especie de bisturís parecidos a los que tenemos aquí. Pues evidentemente que sí, pero bueno, tampoco tenemos que tratarnos de imaginar que en el caso de que a nosotros nos adujera un extraterrestre, ¿por dónde te van a tumbar? Pues en una especie de camilla o en una especie de aposento, evidentemente. Tampoco vamos a hacernos aquí que por muy avanzados que estén, nos van a tener levitando en una... Perdóname, pero eso sería lo lógico pensando con nuestra mente humana. Claro, ¿Cómo vas a, por ejemplo, a parar a una persona? Poniéndola tumbada. Ahora, si tú eres capaz de desafiar las leyes de la física y eres capaz de desafiar todas las leyes de la gravedad, todo y demás, a lo mejor puedes perfectamente tenerme en un contenedor en horizontal metido en un líquido, por ejemplo, y a lo mejor no te va a hacer falta utilizar un bisturí porque vas a tener una máquina donde a mí me metes dentro de esa máquina y me lo hagas todo, lo de las operaciones o lo que sea. No va a hacer falta que tú estés ahí con una mascarilla, con un foco muy grande encima porque tienes que estar operando con todo el tipo de aparatología, ¿no? Para que me entiendas por dónde voy, pero muy comprensible, entendible perfectamente. Y fijaros, fijaros, ya termino, Miguel Ángel. Y fijaros, en lo curioso de este caso, y es lo que os decía al principio, a mí me impresionó porque con mis 21 años yo me siento a ver Informe Semanal, ese noticiario tan de moda y con tanta audiencia, e Informe Semanal dio un reportaje sobre esto que a mí se me quedó escaso, porque bueno, lo comentaron, pero que ya es mucho, ¿eh? Imaginaros lo que sería esto ahora mismo, en esta época. Pero bueno, a mí me impresionó por la difusión que tuvo en un espacio como Informe Semanal, en un telediario a mediodía con Luis Mariñas, ese locutor también de aquella época famoso, y bueno, y no sé, y el mismo gobierno soviético, pues científicos soviéticos lo dieron por bueno ese caso. Sí, solamente, perdona que hay varios, a ver si me puedo acordar de todo. Sobre las tecnologías, a mí me llama la atención que en los años 70, 80, los ovnis tenían escaleras metálicas, escafandras, tubo, y era como los extraterrestres. En algunos otros casos salían del mar y bueno, parecían... o sea, me da la impresión que se va adaptando a la tecnología que existe en cada momento. Eso es lo primero. Me llama la atención, por lo cual hay dos cosas que
y no vamos a dudar del testigo, sino la interpretación de la persona. Lo que tú dices del caso de Voroner, yo he tenido ocasión de hablar con uno de los investigadores, yo creo que es más importante del tema OVNI, como es Pablo Villarrubia. De hecho, lo entrevisté hace muy poquito, una amplia entrevista sobre un monolito en Brasil, el monolito de Ingá, y bueno, y siempre hablamos del tema OVNI, siempre es un tema que nos gusta. Yo siempre le pregunto, porque él fue allí a Voronezh años después a investigar y a hablar con los testigos, y se encontró a esos testigos que bueno, después de muchos años confirmaban eso, es lo que dice. El tema humo, la ballena alegre, ¿cuántas personas no han escuchado eso? Yo estuve hace unos años en el lugar donde estaba la ballena alegre, incluso he contactado con personas que le dieron a elegir estar en un psiquiátrico, estar o en la cárcel, por ir a la ballena alegre. Por lo cual, yo no voy a decir que humo sea verdad o no. Tenemos una grabación realizada, pues he hecho un programa sobre humo precisamente, que saldrá en breve, y que realmente es un tema peleagudo porque para uno es verdad, para otro es totalmente mentira, y para otro es mitad y mitad. Por lo cual, es lo que ocurre en el tema OVNI. Se desorganiza uno, se desorienta uno hasta tal punto que ya no sabe uno qué pensar. Si los objetos de los años 70 eran de los 70, los de los 80, los de los 80, el año 2000 es como un dron, pero distinto, ¿qué pensamos? Sí, desde luego que estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho, y yo también soy de la opinión. Estamos de acuerdo, yo creo, que el fenómeno OVNI tiene una adaptabilidad a la época, eso no cabe duda. De ahí lo absurdo que muchas veces hemos hablado. ¿Cómo es posible que en aquella época pues bajaran con unas escaleras mecánicas o metálicas, bueno, o fueran ovnis o artefactos con remaches? Bueno, pues no tiene mucha lógica. De ahí lo absurdo de este fenómeno y la adaptabilidad a la época, que yo creo que ahí, suponiendo que sean esas civilizaciones más avanzadas que nosotros, igual la adaptabilidad del fenómeno es para, de alguna manera, esto es una hipótesis, de alguna manera no sobreimpresionar a los testigos, pues pudieran tener esa capacidad de adaptabilidad a la época, digamos. En cuanto a lo de humo, evidentemente estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel. Sería para hacer otro programa, como he dicho. Yo creo que tiene parte de realidad y parte de ficción o parte de montaje, como también se ha llegado a decir. Bueno, yo no quiero tampoco manifestarme ahora porque, bueno, tampoco es el programa, como digo. Yo lo único que he establecido con lo del caso Humo es lo que os he dicho. Vamos a suponer que es verdadero el caso Humo. Bueno, pues fue en el año 67 y en el año 1989 el mismo símbolo con esa H o esa doble H aparece en la panza de ese objeto de Voronezh. No sé, si el caso de Voronezh lo damos por bueno y tenemos en cuenta ese dibujo y esa simbología, fue la misma que ocurrió en San José de Valderas, por ponerle la etiqueta o parte de verdad al caso Humo, que habría mucho que hablar, como tú has dicho, Miguel Ángel, porque bueno, pues ahí, bueno, ya conocemos que habría que entrar en más detalles y bueno, yo sí pienso que tiene esa parte de realidad, pero que hubo un momento, bueno, pues que se fue de las manos, o quizás fue un experimento social que, bueno, pues quisieran ver como el comportamiento de determinadas personas ante ante un presunto contacto, como fue aquel, o como pudiera ser. Yo estoy totalmente de acuerdo con la adaptabilidad del fenómeno al momento tecnológico. Bueno, lo iba a decir yo también, pero bueno, creo que coincidimos todos en esto. No solamente en eso, sino, bueno, antiguamente, a principios del siglo, los primeros avistamientos venían extraterrestres, teóricamente, a pedirte agua y cosas así, escaleras, exactamente. Luego hemos pasado poco a poco hasta lo de ahora, que son solamente luces de plasma o de lo que sea. También está el tema, como prueba, como hipotética prueba, a ver qué opináis vosotros sobre el tema de los implantes. El tema de los implantes extraterrestres, que bueno, había un tal Roger Leir que era el que se dedicaba a recolectarlos, y parece ser que hay algunos que como mínimo son extraños, porque a una de las personas, no recuerdo el nombre, tenía un objeto extraterrestre, sí, pero era un trozo de meteorito. Pues claro, ¿cómo te va un trozo de meteorito a
al interior de tu pierna. Y digo yo, no hay una tecnología mucho más avanzada como poner un parche transdérmico o un líquido intravenoso o algo de nanotecnología. ¿Tienes que dejar ahí algo de que mide entre 1 centímetro y 2 centímetros para que luego salga una radiografía? No sé si me entendéis. Yo Pero, soy muy crítico. perdón, pero de todas maneras, las personas que tienen eso, ¿de dónde lo han sacado? Claro, yo soy muy crítico con el tema de los implantes. Hace muchos años colaboraba con un programa de televisión a nivel local y bueno, salían los implantes y una cirugía sobre implantes. Lo primero hay que decir que yo recuerdo que aparecían radiografía, incluso escáner con posibles implantes. La tecnología, hoy por hoy, incluso la tecnología humana quiere desarrollar implantes biológicos, por lo cual el implante de un chip, como puede llevar mi perro, es obsoleto, es cómodo, pero obsoleto. Hoy en día lo que se intenta es la utilización de implantes biológicos o la utilización de nanobots. Hablábamos en uno de los programas que Serás participaba, pues como nanobots se utilizan incluso para localizar células tumorales y destruirlas. Por lo cual, ponerte un trozo de metal, un trozo de meteorito, un trozo de piedra, una chapa, como era una chapa que bueno, que sí, que puede ser de titanio, de selenio o de cualquier, o de helio 3, me da exactamente igual. Yo te tengo que decir que a mí me llama la atención. O la evolución ha involucionado, hombre, o incluso daros cuenta que en un momento determinado se inyectasen ese sensor y a lo mejor iba en una célula, pero no sería detectable en una palma de la mano. Parece más una metralla, sinceramente, más que otra cosa. Y más que uno de ellos era veterano del Vietnam, ¿no? Entonces, la micrometralla, incluso de un accidente de tráfico, yo he visto aparecer en la radiografía implante del suelo, vamos, de haberse arrastrado en el suelo y haberse adherido pues alquitrán, piedra y demás, y bueno, y se quedan ahí, y hay veces que incluso te lo ablisan. O implante alguna vez operé un implante de una persona que se metió un objeto metálico muchos años antes. Le hicieron una radiografía, pareció un objeto extraño, pareció un tumor metálico y bueno, el tumor metálico era una piedra que se había metido de pequeño y que no le habían dado hecho caso, y después de un montón de años el organismo hace lo que se llama granuloma a cuerpo extraño y a partir de ahí ese fue nuestro objeto extraterrestre. Nos reíamos entre comillas porque la verdad es que era algo muy curioso, donde está. Después hay otro elemento que no se hablan. Por ejemplo, en una radiografía puede ver un objeto metálico en el maxilar. Hay un germen que se llama el Histoplasma cassulatum, cuya radiografía, cuando se infecta en el maxilar, es metálico, pero es por la cantidad de hierro que puede absorber este germen, y la infección parece que te han metido un implante metálico ahí. Realmente el tratamiento son antifúngicos y no tiene nada que ver con los extraterrestres. Por eso y de verdad me gustaría si tenéis alguna otra opinión poder debatirlo. Me parece muy muy interesante el tema de los pseudoimplantes. Es muy interesante, mira, y fíjate que es muy interesante, Miguel Ángel, porque nos encontramos, por ejemplo, personas que de repente, hay varios casos, ¿vale? Ahora mismo voy a tirar de memoria, no sabría deciros los nombres, pero de lo poquito que he podido averiguar, con el tema de los implantes nos encontramos dos casos. El caso de la persona que dice ser abducida y automáticamente es escaneada y luego vuelve a pasar el mismo proceso que ha pasado en una nave extraterrestre. Tumbarte en una camilla, el mismo proceso de si tienes un implante, abrirte con un bisturí, o sea, lo mismo, pero en la Tierra, ¿no? Y luego está el caso de personas que con el paso del tiempo se toman una radiografía por el motivo que sea y detectan un cuerpo extraño. ¿Hasta qué punto? Claro, aquí ahora a mí me salta la duda de, bueno, pero ¿por qué le damos veracidad a ese tipo de casos? Si realmente ninguno de nosotros hemos hablado con ese testigo directamente, este americano o la americana de turno que ha sido abducido y demás, son casos que lo hemos ido viendo y sobre todo está masticado y comido, endulcorado y que pasa de una web a otra web y voy metiendo más cosas y demás. Claro, ¿hasta qué punto todo esto es verídico? Yo con esto me refiero a que
sí que es cierto que hay muchísima gente, claro, pero por supuestísimo, que ha pasado por una situación muy extraña, muy compleja y sobre todo traumática. Gente que ha vivido una situación traumática hasta el punto que no se lo ha dicho ni siquiera ni un familiar, hasta que de repente un día está escuchando un programa, oye a alguien que está tratando el tema y bajo un seudónimo, bajo un anónimo, te cuenta o con un correo inventado y dice, mira, yo me pasa esto, no cuentes nada por favor, no te voy a decir ni mi nombre, pero a mí me ha pasado esto y lo otro. Y hay veces que dices, es cierto que hay gente que le pasa muchísimas cosas. Si esta gente quisiera notoriedad, estarían ahora mismo haciéndose un canal de YouTube, un programa en iVoox o lo que fuera ahora mismo, y tendrían su minuto de gloria. Pero cuando ya te están diciendo, a mí me llama mucho la atención cuando te dicen, pero por favor, esto no se lo cuentes a nadie. Y ojo, el primer día te cuentan un poquito de la película y con el tiempo, cuando coges confianza y te van contando cosas, tú dices, esto no es producto de tu imaginación, ni es producto de haber ingerido, no sé, alguna sustancia tóxica o algo, porque a mí me llama mucho la atención, fijaos, el fenómeno de las abducciones guarda un patrón en común. Siempre es el miedo, es la situación de no poder moverte, es esa sensación muy similar a lo que podemos llamar los visitantes de dormitorio. Yo nunca he sido abducido, o creo que nunca he sido abducido, pero sin embargo he pasado 2 veces en mi vida por la situación de visitantes de dormitorio. Y os puedo asegurar que es una situación muy angustiosa, muy complicada, el querer moverte y no poder moverte, lo podemos achacar a que, bueno, las fases cerebrales de la mente, cuando estás en la fase REM y demás, que te despiertas, pero qué curioso que yo estoy soñando con algo que un señor en la India, un señor en Perú y otro en Jamaica, con diferentes creencias religiosas, dogmas y directrices, todos coincidimos en el mismo patrón de situación, por eso el tema de las abducciones a mí me da mucho la atención. El mismo patrón que tienen. Ahora, si descartamos muchas de estas abducciones, lo que nos encontramos es algo que, Miguel Ángel, en este caso la pregunta te la lanzo para ti. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, de ese cerebro reptiliano, ese cerebro primigenio del ser humano, ese supuesto primate o, bueno, de ese señor bípedo, entre comillas, señor, del que procedemos tanto monos, simios, primates y demás? ¿Podríamos hablar de, por ejemplo, que el cerebro ante según qué situaciones recrea por ejemplo, cuando viene un coche normal, un coche que te está a punto de atropellarte, tu momento es quedarte quieto? ¿Por qué? Porque si yo me quedo quieto, el depredador va a considerarme una presa muerta y no me va a atacar. Sin embargo, si me muevo, irá por mí. ¿Podríamos hablar en este caso, por ejemplo, Miguel Ángel, que personas cuando están con algún sueño, pesadilla, o una manera de decirle al cuerpo, espabilate, exponiéndole a este visitante de dormitorio, o algunas personas cuando están pasando por algún trance, alguna situación traumática, algún momento difícil de su vida, una manera de decirles, reacciona, es recreándole este tipo de situaciones? Pues te contesto ahora mismo, lo único que no sé si Carlos quería comentar algo sobre los implantes, porque antes le he cortado y no sé si él quería comentar alguna cosa, porque me estaba diciendo vía interna sí, no, entonces, si no te importa, Serach, no me gustaría haber pisado el comentario de Carlos y evidentemente saber qué es lo que opina, de verdad que no es mi intención ni mucho menos. No, por favor, no pasa nada. El tema es que, bueno, solo quería puntualizar el tema de que de la misma manera que estábamos hablando de adaptabilidad tecnológica con las naves, con los implantes ocurre parte de lo mismo. A eso me quería puntualizar, que son implantes, dijéramos, de la época, sin embargo, ahora ya no hay implantes. O sea, poco a poco ha habido una evolución de la misma forma que la... Claro, Carlos, entonces, ¿qué sentido tiene ponerte un implante tan sumamente grande cuando a día de hoy ya jugamos, fíjate, si ya estamos jugando con la tecnología nanotecnológica, incluso cuando hablamos ya de que podemos disponer de ordenadores cuánticos, si ya hoy en día podemos disponer, y ya empezamos a tontear con estas tecnologías tan futuristas, cuando hablamos de distintos estados de la materia y todo lo que nos queda por conocer, ¿qué sentido tendría que un señor venga de otro planeta, me injerte un microchip para tenerme localizado, cuando lo más lógico sería introducirme en el cerebro una nanopartícula muy pequeñita y automáticamente ya me tiene ahí sabiendo dónde estoy, ¿no? No sé si sabes por dónde voy. Sí, claro, es que justamente a eso me estoy refiriendo, que es una tecnología muy retrógrada, me refiero, que lo que tú estás contando es exactamente lo que yo quiero decir. Como si son capaces de cruzar todo el universo para venir aquí, ¿a qué sentido tiene ponerte un chip o un trozo, una pieza de 1 centímetro para poder localizarte? Ponerte una radio a válvulas cuando hoy tenemos internet, por ejemplo.
Por eso yo lo que quería puntualizar era que a medida de que va avanzando el tema OVNI, el tema también de los implantes también va avanzando. O sea, todo avanza al mismo tiempo. A eso me quería referir. Antiguamente eran piezas grandes y ahora teóricamente no hay implantes porque ya no son necesarios. Sí, pues respondo, no sé si José María quiere decir algo sobre el tema y respondo porque me tengo que ir en 5 minutos. Sí, muy breve. Yo creo que tampoco podríamos decir que a lo mejor no tenemos, voy a generalizar, implantado algo ilocalizable para nuestra ciencia. ¿Por qué no? Porque a mí lo que me llama la atención que el fenómeno OVNI se aparezca a determinadas personas. ¿Por qué se aparece a determinadas personas? A lo mejor a esas personas que desaparecen tienen esa especie de geolocalización que, bueno, pues que a día de hoy no es visible ni a modo de chip ni a modo de nanopartícula. Bueno, pues pudiera ser también por enredar un poco más el tema de los implantes, era lo único que quería decir. Sí, bueno, hoy para localizarnos nada más que tenemos que llamar al Instituto Nacional de Estadística y con nuestro móvil nos localizan sin nuestro permiso, por supuesto, que para eso está, sin ninguna orden judicial y sin ningún motivo. Pero bueno, sí. Eso sería otro tema. Miguel Ángel, ¿dices que te tienes que ir ya? Sí, vale, pues, perdona, por favor. Lo único que te respondo brevemente a lo que me estabas diciendo sobre el cerebro reptiliano. Cuando una persona, porque sabemos, por ejemplo, en la película o en el libro Comunión, cuando una persona se despierta, puede ver esos seres de dormitorio, hay muchas explicaciones posibles. Yo voy a dar la explicación de la ciencia, donde existe un despertar lento, una desconexión entre el cerebro reptiliano, de uno respira, uno puede abrir los ojos, pero que realmente no te puedes mover, el movimiento... Perdóname, Miguel Ángel, pero perdóname, ¿y por qué solamente pasa una o dos veces o tres como mucho en la vida de una persona y no pasa como todos los días, todos los días, muchas veces tenemos pesadillas, cada X tiempo recordamos una pesadilla o recordamos un sueño? ¿Por qué este tipo de situaciones, si esto es algo tan natural del cuerpo humano, por qué no las vivimos con tanta frecuencia? Perdona que te haya interrumpido. Claro, el tema es que hay personas que lo viven con cierta frecuencia y otras personas que nada más que lo viven una vez en el mundo. Hay personas que lo viven espontáneamente y otras personas que lo viven después de tomar, por ejemplo, alcohol o algunos psicotropos de cualquier tipo, relajantes musculares. Cada persona, evidentemente, un mundo o situaciones de estrés. Por ejemplo, sabemos que el sonambulismo, que se puede asociar también como una de las parasomnias, aparece cuando la persona tiene una situación de estrés importante. Por lo cual, habría para hacer un programa realmente por qué puede aparecer esta parálisis del sueño y alucinaciones, tanto hipnagógicas, que al empezar el sueño, como hipnopómpicas, que al despertarse. El cerebro, en un momento determinado, se va despertando, pero todavía puede estar en cierto movimiento, elemento onírico. Uno puede proyectar lo que está soñando al exterior. No se puede mover. Parece que muchos hablan pues que están paralizados, que no pueden moverse, que incluso sienten una opresión. En muchos países llaman la presión de la soga del muerto, hablan como distintos elementos que le impiden moverse, y la sensación para muchas de esas personas es muy agobiante. Están despiertos, ven, pero claro, su cerebro, se queda el cerebro, como tú bien dices, el cerebro reptiliano ahí, el lóbulo temporal se puede hiperestimular y puede uno empezar a ver imágenes. Esa es la explicación que puede dar realmente la ciencia. Poco a poco va despertando el cerebro y ya posteriormente se pueden mover. En libros como Comunio, incluso en la película Comunio del mismo nombre homónima, se hablaba que lo veía era seres extraterrestres. Esto sale, se publicita, y ya muchas personas, al igual que pasó cuando Kenneth Arnold vio esos objetos que iban dando golpes, como cuando uno tira un disco en el agua, aparecieron el plato en el agua como platillo volante, y ya todo el mundo veía el platillo volante, que no es lo que había visto Kenneth Arnold. Pero curiosamente, cuando uno piensa en un ovni, piensa en el sombrero, en el plato vuelto al revés, cuando Kenneth Arnold jamás vio eso. Parecían unas alas volantes, por ejemplo. Y aprovecho, como digo, para despedirme, de verdad, muy a gusto, pero... Antes de despedirte, Miguel Ángel, dinos las formas de contacto, por favor, canal de YouTube, Rueda del Misterio, cuándo poder escucharte, qué tienes preparadito por ahí.
Será, muchísimas gracias. El YouTube, estamos en Doctor Pertira La Rueda del Misterio o youtube.com/La Rueda del Misterio. Hoy precisamente, cuando estamos grabando esto, un vídeo medio censurado, que además tuve el placer que tú lo hayas emitido también en audio para Enigma al Descubierto. Hablamos sobre nootrópico. Nootrópico como esa medicación, esa droga que potencia o no el poder mental. Habrá que escuchar tu programa o ver el vídeo para saberlo. También, evidentemente, en programa en La Rueda del Misterio, en iVoox podéis encontrarlo, donde también hablamos de OVNI. Hoy el Planeta Errante ha salido, el día que estamos grabando, el Planeta Errante. La semana que viene un programa muy interesante donde tú también participas, esas tertulias a tres bandas, y los lugares de contacto, pues Facebook principalmente, aunque hay un Twitter que también ponemos alguna cosa, La Rueda del Misterio, Miguel Ángel Pertierra, Quesada. Yo solamente que me queda daros las gracias, un saludo a José María, Carlos, y a ti será las gracias, y a todos los oyentes, y me tengo que ir porque show must go home, ¿no? Sigue el espectáculo, sigue la grabación. En este caso nos lo tomamos muy en serio, no es ningún espectáculo circense ni mucho menos, hablamos de temas que nos gustan, temas interesantes, y de verdad quería pasarme por aquí por encuentros con el misterio y disfrutar con vosotros de un tema apasionante. Os dejo y muchísimas gracias. Un saludo. Nada que agradecer, al contrario, agradecidos yo en este caso, y seguro que tanto José María como Carlos, muy agradecidos. Un gran y fuerte abrazo, Miguel Ángel. Un saludo, Miguel Ángel. Un saludo. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante interesante lo que ha comentado también Miguel Ángel, pero fíjate, aquí si quieres te doy la idea. Serach, yo creo que también el tema de visitante de dormitorio, la experiencia que tú dices que te ha ocurrido a ti, que bueno, a mí, bueno, por experimentarlo no me importaría, pero bueno, tampoco es que tenga muchas ganas, ¿no? Pero yo creo que también se podría enfocar por lo del cuerpo astral, ¿no? Nosotros cuando dormimos, bueno, pues una de las teorías es que nuestro cuerpo astral abandona el cuerpo, ¿no? Por esa especie de cordón de plata que se dice que tenemos, ¿no? Y mientras estamos dormidos, nuestro cuerpo astral está fuera de nuestro cuerpo físico. Cuando se produce, bueno, pues cuando ya te vas a despertar y se va entrando en esas fases de sueño, digamos que es una teoría o una hipótesis, que esto tampoco quiero darlo como válido, pero parece ser que una de las teorías dice que ese cuerpo astral, al producirse la reentrada otra vez en el cuerpo físico, puede haber un momento de desajuste, podríamos decirlo, en el que, bueno, pues todavía no está acoplado ese cuerpo astral al cuerpo físico, y por lo tanto uno experimente esa sensación de inmovilidad. Sí, yo entiendo todo eso, pero una pregunta, pero es cierto que, lo que también, por lo que he oído de este tema, es cierto que para salir de esa situación, imagino, agobiante o estresante, simplemente basta con mover algún tipo de extremidad, un dedo, o los dedos de los pies o algún dedo de las manos, y en ese momento ya digamos que ese supuesto cuerpo astral ya se, digamos, encaja en el cuerpo físico y ya te despiertas. Mira, yo te comento dos casos, además lo voy a comentar muy rápido porque ya lo he comentado en este programa y en algún programita donde se ha hecho alguna colaboración. Yo esto lo he vivido dos veces en mi vida, uno con 21 años, había terminado poco de un año o dos después de haber terminado la mili y demás, y cuando era joven, esto me pasó en casa de mi madre, por ejemplo, y yo recuerdo que no era de madrugada, todavía era de noche, y de repente noto como que me voy a despertar, y me veo en la cama rodeado, fíjate lo curioso, es que no era solamente uno, sino de un montón de lo que eran bustos. Solamente veía de cadera hacia arriba, sin brazos, solamente de sombras, todo oscuro completamente, no distinguía lo que son ojos, ni boca, ni pelo, ni nada, simplemente lo que es un busto, y eso sí, la sensación de que me estuvieran mirando. Tú decías ahora mismo, José María, de que si mueves y tal y de cual, bueno, yo recuerdo de intentar moverme, intentar gritar, intentar salir de la cama corriendo, y no hacer nada, no poder hacer absolutamente nada, y de ahí viene esa angustia, ¿no? Esto te estoy hablando con 21 años, y la otra vez me pasó, pues, a los 2 días de fallecer un gato mío. Yo no tengo hijos, pero con mis animales, pues creo ese vínculo que, bueno, no sé, para mí son parte de mi familia, ¿no? Mis animales. Y lo pasé muy mal con el fallecimiento de este gato, de Mariano, y resulta que 2 días después, era de día, además era de día,
Y ese momento en el que te vas a despertar y no te puedes mover, pero estás consciente completamente, estás escuchando, sabes que están pasando coches por la calle, que los niños están yendo al colegio porque abajo está abriéndose y constantemente la puerta y demás, los estás oyendo. Y de repente me veo otra vez uno, pero solamente en este caso uno, un busto delante mío, negro completamente. Y claro, la sensación es una mezcla entre miedo y pánico, pero no por nada, sino porque no puedes reaccionar, no te puedes mover, quieres gritar, quieres hablar y no te sale ni siquiera ni la voz. Entonces, a mí, por ejemplo, que hablemos de alucinaciones hipnogógicas, hipnopóngicas, que hablemos de estados alterados de conciencia, de fase REM, de consumo de drogas o consumo de sustancias, pues a lo mejor yo de joven sí, pero con casi 40 años, tío, yo no estoy alucinando ni estoy teniendo una situación donde yo, por ejemplo, esté observando un fenómeno que tiene un patrón en común. El patrón en común lo puede tener un señor en China, con sus creencias y con sus religiones, un señor en la India, como os decía, en Jamaica, en Texas o en Costa Rica, me da absolutamente igual. ¿Cómo puede ser que todos, si estamos cada uno cuando sueña, fíjate que yo hay veces que he soñado unas absurdeces y unas tonterías, y hay días que a lo mejor me levanto, voy a mear y me meto en la cama de, coño, a ver por dónde he dejado el sueño que voy a continuar, ¿no? Pero hace muy poco tiempo ya me estuve enterando, ¿no? Es que esos son como viajes astrales y sueños lúcidos y tal y de cual. Digo, pues mira, eso de despertarme, ir a beber agua o lo que sea, meterme en la cama y seguir con el sueño, yo eso lo tengo con muchísima facilidad, ¿no? Pero claro, puedes soñar muchas cosas y muchas tonterías. Puedes tener pesadillas, según el motivo que sea. Pesadillas no te voy a decir que a diario, pero a lo mejor una por semana o dos por semana o una vez al mes, por ejemplo, podrías tener una pesadilla. Sin embargo, este tipo de situaciones yo solamente la he vivido 2 veces. Y con la gente que yo he contactado y que ha hablado de todo esto, son situaciones donde la persona la ha vivido una, como mucho, 2 o 3. Nada más, no hay una reciprocidad, no es a diario, lo estoy viviendo, pues por ejemplo, como un sueño. Muchas noches me levanto soñando que me he despertado diciendo, ¡guau, qué tontería de sueño que está soñando con ovnis! O que llevaba un Ferrari por ahí a 200 por hora. Bueno, vale, perfecto, eso lo puedo soñar con mucha facilidad prácticamente a diario. Sin embargo, ese tipo de situaciones me han pasado 2 veces en mi vida y en 2 momentos muy complicados también. Entonces, puede ser una reacción de tu cerebro, como nos comentaba Miguel Ángel, que tu cerebro reptiliano te imponga esa situación de ahí tienes ese ser para que tú te asustes y reacciones y te despiertes, pero ¿qué sentido tiene? ¿Por qué no me despiertas de otra manera, no? Yo qué sé, ponme ahí un pastelito recién hecho que huele a canela y me entre el hambre y a lo mejor me voy a despertar con muchas más ganas que ponerme un cabroncete ahí de oscuros, o a oscuras que me está observando y que me estoy cagando vivo, ¿no? Bueno, eso por ese lado, ¿no? Yo por eso digo que el término extraterrestre, el término fenómeno de apariciones marianas, el término, por ejemplo, de visitantes de dormitorio, es el mismo fenómeno bajo, ojo, me refiero al mismo fenómeno. Cuando hablamos de visitantes de dormitorio, es el mismo fenómeno alrededor de todo el mundo, ¿vale? Todo el mundo vive lo mismo. Las experiencias de, por ejemplo, las apariciones marianas, todo el mundo prácticamente vive lo mismo en distintos lugares del mundo. Lo que pasa es que nosotros lo achacamos a que es la Virgen María, en otros sitios es que han descendido los dioses y demás. Bueno, el tema es muy complejo, pero yo vuelvo a insistir a que hay una cosa que no me cuadra, es ese patrón en común donde ningún escéptico puede negar que existen luces en el cielo, como muy bien comentabas en un principio, José María, en la tertulia de esos días que hemos estado en casa y demás, que no había tanta contaminación, se han estado visualizando muchas luces en el cielo que nada tiene que ver con el proyecto Starlink, ni nada tiene que ver con el proyecto Loon, estos globos aerostáticos que van poniendo por ahí el internet y demás, nada tiene que ver con eso. Sin embargo, estamos reportando sonidos, luces, todo lo que en teoría para mí, y no quiero, veis que estoy intentando mantenerme un poco distante del término entidad biológica extraterrestre. Aquí los protagonistas sois vosotros, no quiero hablar del fenómeno, pero me escama el no meter por medio si la naturaleza vuelve a su ser cuando el ser humano deja de tocar los huevos, con perdón de la expresión, y cuando deja de hacer sus maldades. De repente la naturaleza vuelve a su ser. Es normal que ahora estemos viendo en el cielo y estamos observando esa serie de luminarias que se comportan, ¿no?, de manera tan extraña que nada tiene que ver ni con aviones, ni con satélites, ni es la Estación Espacial Internacional, ni es Venus, ni es Cristo con su segunda llegada. A mí me gustaría puntualizar un poco el tema este que te habéis comentando hasta ahora, lo de los visitantes de dormitorio. Como tú bien has dicho, es un fenómeno que ha existido siempre. Bueno, hemos de cometer lo de los incubos, los sucubos. Lo que pasa es que de la misma manera que las naves han ido evolucionando de una forma, pues esto también ha ido evolucionando, adaptándonos a las creencias del momento. Es lo que yo creo.
Y cuando lo que decía José María del tema de los viajes astrales, bueno, nosotros tenemos un programa, Crónicas Herméticas, sobre los sueños lúcidos, en el cual tenemos una conjetura sobre si es lo mismo, un viaje astral o un sueño lúcido. En el sueño lúcido parece ser que hay personas que sí tienen contactos con otros soñadores. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que eso ya es otro tema, y volvamos a los ovnis. Venga, vamos por los ovnis, que yo no sé cuánto tiempo disponéis ahora mismo. Yo en cuestión de 55 minutos tengo que estar grabando por otro lado. Entonces, yo dispongo de 55 minutos. Si disponéis de un ratito más, me gustaría lanzaros la siguiente pregunta. Si os digo... joder, no me salía el nombre. Si os digo Área 51, ¿qué os viene a la mente? Bueno, el Área 51, la Tierra de los Sueños, ¿no? Dreamland. Bueno, pues una cosa muy extraña porque no existía hasta hace pocos años, ¿no? Era un territorio en el cual los Estados Unidos negaban su existencia, pues ahora ya no la pueden negar. Lo que pasa es que, claro, ahí está solamente la parte visible, vete a saber lo que hay por debajo. Porque... Sí, evidentemente, un territorio que no reconocían hasta que no les ha quedado otro ya por, bueno, pues por el tema de los satélites y bueno, pues que ya evidentemente no se podía esconder más esa zona. Área 51, bueno, pues yo creo que aquí se junta un poco todo. Para nada descarto que a la par que están avanzando en cuanto a la tecnología terrestre, evidentemente también vamos a dar por hecho que tengan algún tipo de tecnología extraterrestre y que puedan estar intentando investigar o hacer esa retroingeniería que alguna vez hemos hablado, cosa que es bastante complicado en teoría, pero bueno, pero yo no descarto que ahí tengan una mezcla, a la hora de intentar de alguna manera, bueno, pues cuando les interesa hablar de ovnis o cuando les interesa pues hablar de prototipos que están en prueba. Bueno, muy interesante esta exposición. Yo ya creo que me conocéis, ¿no? Soy bastante escéptico con el tema. Y Dreamland. Claro, de repente nos encontramos ya en esa Guerra Fría, empezamos con los satélites rusos por ahí arriba controlando, y cuando se nos va de las manos, recurrimos, fijaos que cuando se nos va algo de las manos, se nos va, no a mí ni a nosotros, por supuestísimo, pero cuando a esos hijos de la gran puta se les va algo de las manos, acaba siempre en Hollywood una película, en este caso Men in Black, y de repente descubrimos con lo que hay en el Área 51, todo extraterrestres y demás, para seguir pensando, a ver, si realmente hay extraterrestres, ¿vamos a hacer una película soltándolo? Sí, porque a lo mejor, claro, tenemos todo ese tipo de posicionamientos, ¿no? Pero, como comentabas, José María, con el término este de tecnología inversa, joder, a ver cómo me explico para que me entendáis. Si tú ahora mismo, para cargar, por ejemplo, un smartphone, necesitas, por ejemplo, una tecnología eléctrica, necesitas un cargador que se adapte a ese smartphone, porque no todos valen, ¿vale? Sabemos que hay distintas marcas que tienen su propio adaptador y hasta hace muy poquitos años, los que sean muy jovencitos no lo sabrán, pero hasta hace muy pocos años cada terminal tenía su puñetero cargador, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, teniendo la misma fuente de energía, si no tengo ese cargador, no puedo cargar el teléfono, o en este caso el smartphone o lo que sea, ¿no? Pero vamos a hablar de una fuente de energía. Nosotros nos basamos en la tecnología eléctrica, eólica, hidroeléctrica y si acaso, como mucho, a lo mejor, gracias a las mareas y demás, con algunos molinos estos que se generan para las olas, podemos obtener energía, ¿no? Electricidad también del mar. Pero quitando eso, nosotros no tenemos otra fuente de energía. ¿Cómo puede ser? A ver, que venga un señor de ahí fuera, para empezar que estrelles un ave. Te vienes cruzándote el espacio-tiempo y desafiando y violando todas las leyes de la física y vienes a mi planeta y te estrellas, tío, bueno, hay algo que falla, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser que yo, como ser humano, sea capaz de coger una tecnología, primero que desconozco, si ya de por sí, esto es algo también, os voy a poner este ejemplo, si nosotros somos incapaces de comunicarnos, yo no voy a decir que con un gato, con un perro, que obedecen órdenes, no te comunicas con ellos. Obedecen un sonido para hacer una orden. Digo sonido, acatas la orden. Si somos incapaces de comunicarnos con un pez, con una planta, con un anfibio, si somos incapaces de saber directamente qué es un virus, porque lo tenemos en ese punto entre lo que es la vida y lo que no es la vida, o sea, algo que no está vivo y mata a los seres vivos, joder, ahí hay una serie de historias que dices tú. ¿Cómo puede ser que un señor que venga con una nave violando las leyes del espacio y la física, se recorra
del espacio-tiempo, viene aquí y automáticamente se estrella, y yo llego allí y automáticamente soy capaz de recrear y reproducir esa nave espacial con esa tecnología y todo ese tipo de historias. Perdonadme, o yo soy muy tonto, que seguramente seré muy ignorante, por supuestísimo, soy el primero que lo dice, siempre lo reconozco, soy un completo ignorante en busca de muchísimas respuestas y soy una persona muy curiosa, pero me costaría mucho comprender, Carlos, José María, me gustaría muchísimo comprender que un señor que venga desde ahí arriba y demás, con una tecnología tan sumamente brutal como para poder hacer eso, violar todas las leyes del espacio, la física, el tiempo y demás, venga aquí y se estrelle. No sé, será a lo mejor el alerón o la antenita o lo que sea, y de repente tú vas a coger y vas a poder recrear esa energía si eres incapaz, por ejemplo, de darle un smartphone a una hormiga para que se intente comunicar contigo, si somos incapaces de, ojo, extrapolando el término siempre terrestre, si nosotros no hemos conseguido ninguna evolución por ejemplo, en el sentido comunicativo, con otras especies, aunque estamos indagando, ¿no? Como la beluga o como algún delfín emitiendo algún sonido, podemos entendemos el sonido y sabemos que si un animal gime y es porque de dolor, pues sabemos que le está doliendo, ¿no? Pero nunca vas a saber si un animal o una planta, en este caso, se cuestionan cuando llega el ocaso y se van a dormir y dicen, bueno, he tenido un día más, mañana me moriré, estaré vivo, ¿de dónde vengo? ¿Soy un clon de otra planta? ¿Cómo puede ser que algo que viene de ahí fuera, Carlos, José María, disponga de una tecnología que luego nosotros, en teoría, somos capaces de recrear? Yo lo siento mucho, pero no me encaja. Bueno, yo no sé si recrearla enteramente. Yo creo que hay matices en los cuales ayuda a evolucionar nuestra propia tecnología. No se nos puede olvidar de que a partir de 1947, de la fatídica fecha esta del estrellamiento, la tecnología ha empezado a crecer de forma exponencial. No de forma ya numérica, sino de forma exponencial. En menos de 50 años hemos pasado a tener una tecnología prácticamente obsoleta a un ordenador cuántico, que es de lo último que se está hablando. Vale, podríamos también, eso lo podemos extrapolar a que pasamos en el año 1903 o 9 el primer vuelo de los hermanos Wright y en 1915 ya teníamos aviones metálicos sobrevolando con motores. Fíjate, y no, ni siquiera estamos hablando de antes de 1920, ¿eh? En la Primera Guerra Mundial ya habían aviones metálicos y habían aviones bombardeando con ametralladoras y demás. En el paso de muy pocos cortos espacios de tiempo, el otro día lo comentaba con Iván Torregrosa, que desde aquí aprovecho para mandarle un gran y fuerte abrazo. El otro día comentándolo con Iván, fijaos que hablábamos de cómo, por ejemplo, el ser humano, ¿no? 300.000 años de historia que tenemos, de esos 300.000 hemos pasado durante 200.000 años utilizando un trozo de roca a la que le hemos simplemente dado un filo, un filo. De repente se ve que llegó alguien que se le iluminó la idea y dijo, no hagas un filo, hazle mellas y así podrás cortar y serrar, ¿vale? De 300.000 años, 200.000 nos lo hemos pasado simplemente. Nuestra evolución tecnológica fue utilizar una pieza de siles, de lo que sea, ¿no? Una piedra con un filo. De repente un día se ilumina la bombilla y otros 100.000 años prácticamente con el mismo cuchillo, hasta que de repente esa evolución tecnológica viene a raíz de la revolución industrial, a raíz del petróleo. Hablamos, como bien decías, Carlos, el tema del año 47, se estrelló un ovni, pero es que nosotros ya estábamos buscando el tema de ir más allá, ir a la luna, con estos, por ejemplo, cuando hablamos en la Segunda Guerra Mundial, los V2, esos, joder, perdonadme que me extienda, pero es que el tema es muy complejo y muy interesante. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg, cómo esos nazis acaban formando en vez de NASA, y de repente ya queremos llevar al hombre al espacio, es gracias a esos misiles V2 que asolaban prácticamente toda Europa, sobre todo la zona de Inglaterra, ¿no? Coño, es normal pensar que en esa evolución tecnológica se estaban inventando muchas cosas, había que hacer muchas cosas. Y luego, claro, si yo invento esto, ¿para qué me puede servir? Me puede servir para esto y para lo otro. Ahora, asociarlo al fenómeno ovni solamente porque en el año 47 supuestamente se haya estrellado una nave espacial. No, ahí en parte tienes razón, Serap, pero también yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Carlos. Yo creo que precisamente hasta el año 47, bueno, pues a pesar de lo que tú comentabas, más o menos ha sido un avance, bueno, en progresión, digamos. A partir del año 47, bien es cierto que hasta ahora no tiene mucha lógica el salto tecnológico que estamos dando. Y vamos a ir a la Luna, simplemente. Pero efectivamente, pero en el área 51, creo que lo ha dicho Carlos. Vamos a ver, probablemente vamos a suponer que estén haciendo esa retroingeniería
no quiere decirse que al estar haciendo esa retroingeniería van a ser capaces de dar con ese método de desplazamiento que tengan esas supuestas naves, pero sí a lo mejor esa tecnología o esa retroingeniería sí está sirviendo para, tecnológicamente, lo que disponemos. Vamos a suponer ahora mismo socialmente, pues bueno, pues estos teléfonos móviles de última generación que son la leche, lo capaces que son de hacer, esos ordenadores cuánticos. Quiero decir que probablemente si están haciendo esa retroingeniería, a lo mejor a día de hoy, vamos a suponer que es así, no les sirve para dar con ese sistema de desplazamiento por el universo, pero sí les sirve para ese pequeño salto evolutivo de decir, bueno, pues un móvil que tienes hoy en día, pues no tiene nada que ver con el móvil que había hace 15 años, por ejemplo, o los ordenadores de hoy en día no tienen nada que ver con esos ordenadores cuánticos que están a punto de salir. A lo mejor a día de hoy es lo único que les permite ese tipo de estudios en el caso de que los estén haciendo, que tampoco, como tú bien dices, tampoco lo quiero dar por hecho, porque evidentemente el ejemplo que has puesto con el cargador del móvil y la fuente de energía que tenemos, yo creo que lo has explicado muy bien. Ahora, también yo os quería lanzar también otra pregunta. Tampoco nos debemos centrar mucho en el área 51. A ver si hay otro tipo de áreas o zonas donde efectivamente no sean conocidas, como ya es el área 51 claro, a día de hoy, y es 52, donde están... Tenemos el área 52 en Tonopa, y ojo, y como muy bien estás diciendo... Y de esa no se habla mucho. Exactamente, de esa prácticamente ni se habla, pero ojo, eso es lo que nosotros sabemos. ¿De qué puñetas no nos estaremos enterando? ¿De qué puñetas no sabremos dónde están metidos? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado estas islas por ahí perdidas donde de repente hay una fortificación? No es que esto es militar, o simplemente en la Antártida. La Antártida es militar y ahí no puedes ir. Sí, sí. Claro, es que a días de estas hay muchas islas, hay muchas cosas escondidas, claro. Una vez que un secreto deja de ser secreto, ya no es secreto, evidentemente. Entonces ya la área 51 ya no busquemos ahí, estarán en otros sitios ya se han mudado. Eso está claro. Otra cosa es, como he dicho, que también a ellos, perdona, será que también a ellos les viene muy bien. Bueno, pues, ¿qué pensamos? Que los objetos, esa gente que va a esas puertas o a esas verjas del área 51 hasta donde se puedan acercar, ven esos objetos, ven esas luces y creen que son ovnis. Bueno, pues para los militares dirán, bueno, pues seguir creyendo que son ovnis. A lo mejor es ese último prototipo de aeronave que están llevando a tal efecto. Pues bueno, pues ahí juegan con ese doble cometido, ¿no? Entre el fenómeno ovni y lo que estén haciendo militarmente, ¿no? Lo que sí te quería comentar también será que lo has dicho, no paséis muy por alto lo que has comentado sobre las películas de Hollywood. Cuidado ahí porque muchas películas de Hollywood que estamos viendo ahora o que hemos visto hace tiempo, bueno, pues las que hemos visto hace tiempo, ahora resulta que dices, anda, pero si esto lo vimos en Star Trek, o si eso de pasar las pantallas de un ordenador o de una tablet, eso lo hacían en Star Trek o en otro tipo de series de ciencia ficción y nos parecía la bomba y ahora mismo lo hacemos cualquiera de nosotros con cualquier electrodoméstico que tengamos. Por eso digo que también la industria de Hollywood yo creo que también la utilizan los gobiernos, o en este caso Estados Unidos, para poquito a poco ir filtrando lo que ellos quieren que se filtre, ir dando a conocer esa supuesta tecnología de ciencia ficción en esas películas que luego, cuando dentro de 5, 10 o 15 o 20 años veamos, digamos, anda, pero si esto lo vimos en aquella película en el año 2020, bueno, pues lo estás viendo 10 años después, ¿no? Por eso digo que mucho cuidado con no tomarse muy en serio el que, por muy de ciencia ficción que sea una película, ¿no? De Hollywood, que bueno, a mí me gustan, en mi caso a mí me gustan, pero entiendo que hay gente que puede decir, bueno, eso es una chorrada, eso quién se va a creer, eso menuda tontería. Bueno, pues yo diría que cuidado con lo que nos filtran y lo que nos van soltando ahí en la industria del cine, que creo que guardan mucha relación para ir, digamos, de alguna manera, y lo entrecomillo, ir preparando a la población para en un futuro, evidentemente en un futuro, ojalá me equivoque, pero yo creo que en un futuro todavía lejano, si es que efectivamente hay algo, nos lo vayan a decir. Pero pueda ser una de las fases de preparación que necesitamos para que, bueno, pues para que la gente lo vaya asumiendo poquito a poco. Según me estás diciendo eso, me viene a la mente ¿crees que nos están ocultando entonces información? ¿Saben más de lo que, según tu investigación y tu opinión, crees que nos están ocultando más información de lo que realmente saben?
Sin lugar a dudas, yo, bueno, aquí soy algo conspiranoico, bueno, si queréis llamarme así, pero evidentemente no solo Estados Unidos, cualquier gobierno hoy en día son capaces de ocultarte información y lo hemos visto y lo seguimos viendo, bueno, pues de carácter militar, de carácter económico, cuando ha habido una crisis, bueno, pues hasta que te la han reconocido determinados gobiernos, pues bueno, al final esa crisis ha salido, pero bueno, efectivamente, y tampoco descarto que bueno, pues se descarte todo lo que pueda tener un efecto en la sociedad y dependiendo del daño o del perjuicio o de las consecuencias que pueda tener, digamos, soltar cierta información, efectivamente, yo creo que cualquier gobierno juega con esa posibilidad. Entonces, bueno, llamémosle ocultar. Bueno, pues sí, puede ser que no lo estén ocultando. Vamos a imaginar lo que sería hoy en día decir abiertamente, pues que efectivamente que ya se está haciendo mucho, como comento al principio. Os he dicho esos dos casos del mes de abril y mayo, de lo que ha dicho el Pentágono y ese ministro de Defensa japonés. Eso ya es mucho, ¿no? Pero imaginaros lo que sería reconocerlo abiertamente y físicamente con esa, bueno, pues con esa presencia de esos seres, esos supuestos seres, o de esos artefactos de origen desconocido o de otra galaxia, ¿no? Imaginaros lo que supondría a nivel social, a nivel religioso, ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Bueno, yo creo que cierta información y de ese tipo, evidentemente, requiere de una preparación que quizás ahora mismo la sociedad no estamos preparados. Pues igual es que no estamos preparados para asumir que hay una civilización, como tú bien has dicho, puede haber civilizaciones en fase más, bueno, pues mucho menos adelantada que la nuestra, pero también puede haber civilizaciones muchísimo más adelantadas que la nuestra. Imaginaros la revolución que supondría decir abiertamente eso. Bueno, pues yo creo que a día de hoy, yo creo que no estamos, y me incluyo, pues igual tampoco estamos preparados para asumir una información que en ese caso, si fuera cierto, pues que lo transmitieran. Y a lo mejor, bueno, pues creo que todavía falta mucho para que, y ahí pienso que debería cambiar, bueno, pues el cómo ver la vida a nivel mundial. O sea, ya tendríamos que entrar a lo mejor en una conciencia, bueno, pues más, digamos, espiritual o trascendental a nivel global, que yo creo que a día de hoy no estamos preparados, pues porque hay muchas religiones, hay, bueno, pues muchas creencias en esas religiones, hay muchos intereses económicos y, bueno, pues yo creo que no es tan fácil y, bueno, a la pregunta que me has hecho, sí, yo sí soy partidario de que no nos cuentan todo. Yo es que más que ocultarnos información, yo creo que nos controlan la información. Controlan la información que nos tienen que dar en cada momento. Y me vuelvo a remitir al informe Iron Mountain. El informe Iron Mountain, eso teóricamente está hecho en los años 60. En los años 60 ya se hablaba de todo lo que está pasando hoy día. Nos ha hablado de las guerras que iban a haber, nos ha hablado de pandemia, nos habla de invasiones extraterrestres. Es curioso, como hemos dicho, que a partir de, no sé, no sabría decirte exactamente, de los años 70 más o menos, fíjate cómo las películas sobre los marcianos, porque antiguamente no eran extraterrestres, eran directamente marcianos desde los tiempos de Schiaparelli, tenemos muchas invasiones, tenemos muchos contactos en cuanto a la tercera fase, desde ET, pues, es como si nos fueran preparando, abriéndonos el camino, abriéndonos la mente, para hacer lo que ellos quieren hacer, que es su objetivo final, que es controlarnos a nosotros, controlarnos la manera de que nos dan la información y la manera en la cual nosotros la tenemos que procesar, porque eso es otra. Ya no solamente te dan la información a cuentagotas, sino te dicen cómo la tienes que procesar. Por eso yo creo que más que ocultarnos la información, yo creo que la controlan. Y la han controlado siempre y siempre la dan. Pero fijaos que estamos hablando de tener el poder, el decirle al mundo que has contactado con extraterrestres, que tienes la capacidad de disponer de su tecnología. ¿No haría eso a una nación mucho más poderosa? De esto me recuerda a una conversación que tuvo, creo que fue Putin y la Hillary Clinton, que decía... Putin le decía... No, perdón. Esto fue una conversación entre Estados Unidos y Rusia. Hace unos cuantos años Putin le decía a Estados Unidos: háblale de los extraterrestres al mundo o lo haremos nosotros. Y luego la Hillary Clinton, dentro de su propaganda electoral, soltó la gracia de decir: si salgo elegida hablaré de los extraterrestres. Coño, habla ya,
habla ya, di lo que hay, gánate el poder, gánate que la gente te apoye, igual que Putin. Coño, le estás diciendo a Estados Unidos que háblale tú de los extraterrestres al mundo, lo haremos nosotros. Habla tú ya, muchacho, que el momento en que tú seas el primero en hablar de todo esto, todo el mundo te va a hacer más caso a ti que nadie. Y de ahí viene ese tema que dices, claro, vemos esa sobreinformación, exceso de información y una cantidad de un abanico muy amplio donde realmente la conclusión, a la única a la que por lo menos yo puedo llegar es que existe algo ahí arriba que se comporta de una manera muy diferente a lo que sería un medio de transporte, que son capaces de emitir luz, de violar las leyes del espacio y la física, de viajar a unas velocidades que ningún modelo de avión terrestre o prototipo militar podría llegar a hacer. Y de ahí viene entonces esa siguiente pregunta, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, no quiero alargar mucho más la tertulia. Sé que llevamos ya un ratito, os pido disculpas porque nos hemos alargado una hora y pico. Antes de terminar, me gustaría preguntaros, ¿no? Si queréis que nos hemos dejado algo en el tintero sobre la ufología que os gustaría comentar, si hay alguna cosita bueno, que digáis, bueno, esto hay que matizarlo y demás. Antes de que terminemos, por favor, tenéis el micro abierto. Mira, yo creo, para terminar, sobre lo que decías de esa información que puede dar un presidente o de Estados Unidos o de cualquier otra potencia, yo creo que todos lo prometen cuando están en campaña electoral, todos hablan de este tema, pero cuando luego llegan a ese puesto, evidentemente hay organismos a los que ni el mismo presidente de Estados Unidos a lo mejor puede llegar para hacer una desclasificación así. Sobre lo que comentabas del tema de la información. Fijaros, vuelvo otra vez a los ejemplos actuales que os he puesto, del Pentágono con esa desclasificación de esos 3 vídeos y con lo del ministro de Defensa japonés. Tenemos tal volumen y tal saturación de información que, bueno, la noticia es importante, pero yo creo que no deja de haber pasado desapercibida, digamos, ¿no? Imaginaros lo que hubiera sido esto mismo en esa época de avistamientos ovnis, en los años 60, en los años 70, cuando hubo esas oleadas ovnis, que el Pentágono dijera lo que ha dicho hace recientemente, ¿no? Pero eso es lo que tú has dicho, será que es debido a tal volumen de información que tenemos, pues bueno, eso se comenta y bueno, y vale, pues a los que estamos metidos en estos temas nos puede llamar más o menos la atención, pero la inmensa opinión pública, pues yo creo que bueno, pues que es una noticia más como las muchas que se vean en Twitter o en periódicos digitales o en cualquier redes sociales. El tema es que nos preguntamos si hay seres antropomorfos ahí dentro de esas naves. Y claro, según las leyes de la física no pueden haberlos, porque ahí bueno, se destrozarían a esas velocidades, esos giros en ángulo. Sin embargo, también tenemos anomalías tanto en la Luna, tanto en Marte, anomalías que parece que alguien hubiera hecho. A ver, yo no voy a decir que hayan sido esos hipotéticos seres, pero al mismo tiempo hay 2 facetas, ¿no? Hay la faceta en la cual uno pues piensa que de esas naves no puede haber nadie. Sin embargo, también hay otras facetas en anomalías en la Luna, por ejemplo, que hay muchas, y Serac lo sabe, que te hacen pensar de que si no hay alguien más, ¿quién ha podido causar esas anomalías? Por lo tanto... ¿Una humanidad anterior a la nuestra, Carlos? ¿Alguien que, como tanto decían los indios Hopi o como hemos podido observar en tantas leyendas, no somos la primera humanidad que pisa este planeta y no somos los primeros en estar aquí y por tanto a lo mejor si hemos sido capaces de en 40 o 50 años de ir en carromato a de repente pisar la Luna, ¿qué no podía hacer una civilización anterior a la nuestra pues con 1000 años más, ¿no?, de desarrollo? O sea, sería algo así como los antiguos alienígenas ancestrales, pero de la Tierra. Tienes los testimonios de humanos astronautas. ancestrales. Y sobre la Luna hay algún que otro testimonio de los astronautas, que yo creo que también habría que tener en cuenta, ¿no?, debido a la capacidad y a la preparación que tienen. Pues fíjate, hablando de la Luna, vamos a hablar poco, Serac, no te preocupes. Trump Mira, os voy a dejar hablando, que voy a ir al baño, que necesito ir un momentito al baño. Como estos son tertulias en edición, no hay ningún problema. La gente sabe que aquí hay este tipo de situaciones. Y vamos, que hablar de la Luna, que como venga yo cargado de la Luna vais a flipar. Bueno, no sé si sabéis que Trump ha cogido y ha firmado un escrito mediante el cual se apropia no solo de la Luna, sino de cualquier cosmos. Y ha aprovechado justamente ahora el tema de la pandemia, en el cual estamos todos centrados en lo que estamos centrados, para poder firmar eso.
Con lo cual, de momento está privatizando la Luna. Está privatizando la Luna, está privatizando Marte y cualquier otro astro que se encuentre por ahí. No sé si el famoso asteroide ese que está hecho de diamantes o de oro, pero yo creo que está muy centrado en el Helio 3 de la Luna. Por el Helio 3 de la Luna es muy interesante. Sí, algo he oído también de que se están aquí parcelando ya la Luna y quieren seguir parcelándose parte del sistema solar o de la Vía Láctea. Bueno, pues yo creo que ahora mismo tampoco creo que sea tan fácil. Ya sabemos también cómo es Trump y bueno, y a lo mejor las formas en las que lo dice, ¿no? Pero vamos, yo dudo mucho que, además creo o quiero pensar que hay una especie de tratados a nivel mundial de, bueno, de que no puede ir ningún gobierno así como así a apropiarse de ningún astro, o sea, ni mucho menos parcelarlo, ¿no? Como a lo mejor pretende Trump. Pero vamos, sobre lo que comentabas tú del tema de la Luna, yo insisto, hay testimonios muy buenos de astronautas que ya han perdido el miedo a, bueno, pues a esa cláusula de confidencialidad debido al paso de los años, y yo estoy en lo que ha dicho Serac, es que yo estoy convencido de que la Tierra probablemente, bueno, estoy casi seguro de que la ha ocupado otra civilización anterior a la nuestra, y ahí ya entraríamos en el tema de las pirámides y otro tipo de construcciones que para nada tiene la lógica que se le intenta dar a una construcción que era imposible en aquella época cuando apenas tenía el descubrimiento de la rueda, ¿no? Pero bueno, eso da para otro programa, como bien diría nuestro amigo Serac. Da para otro programa y fíjate qué curioso porque, claro, antes de empezar la grabación estaba viendo un documental. Yo he aprovechado y que estaba solo en casa con mi gato y he dicho, ¡buah! Sofá, vamos a ver documentales, vamos a disfrutar de esta tranquilidad que vamos a disponer hoy de no tener mujer ni chiquillo, con perdón, espero que mi mujer no me escuche. Y resulta que de repente, tío, empezamos a ver cómo se habla de estas tumbas egipcias, hablamos del Valle de los Reyes. ¿Cómo coño hacía esa gente para iluminar una tumba por dentro? ¿Cómo hacían para iluminar, ¿no?, toda esa zona y ponerse a dibujar con esa perfección? No hablamos de dibujos de mierda, no, hablamos de unos dibujos con una simetría perfecta, una gama de colores increíbles. Una persona dentro de esa cámara, si se pone una antorcha o se pone un candil de aceite o lo que sea, necesitarías mucha capacidad de fuego para poder crear esa capacidad de lúmenes para que tú puedas ver, una luz clara para que puedas dibujar. Sin embargo, toda esa cantidad de fuego dejaría restos de hollín o cualquier cosa en el techo. No encontramos, por ejemplo, eso. Sin embargo, si nos vamos al templo de Dendera, y yo sé que habrá algún escéptico ahora mismo que me esté diciendo, bueno, se está metiendo el dedo en la llaga, qué tontería estás diciendo con las bombillas de Dendera. Son flores de loto. Vale, perfecto. Ahora, el que tú ilumines con espejos, eso queda muy obsoleto porque según la profundidad llega un punto en el que no ves. Y ojo, que cuando quieres iluminar con espejos, piensa que la rotación de la Tierra hace que tengas que estar moviendo en continuo movimiento el tema de los espejos. Entonces llegaría un punto en el que no podrías enfocar porque habría puntos muertos. Cuando hablamos de las pirámides, es un canal hacia abajo, hacia arriba, luego hay cámaras y demás. Ahí no puedes meter ningún espejo ni ninguna tontería porque sería prácticamente imposible. Incluso sería a lo mejor más increíble la manera de iluminar por dentro una pirámide con espejos que la propia construcción de las mismas, ¿no? Ahora, ¿cómo cojones lo hacían? ¿Cómo puede ser que tú ilumines algo de eso, no? Pues esta conversación empezaba de esa manera, ¿no? ¿Cómo puede ser que de repente, y nos encontramos esas situaciones donde a lo largo de la historia lo más fácil o lo más factible, y sobre todo cuando viene el George Socoulus, el Von Däniken, todo ese tipo de personajillos del misterio, que ojo, recomiendo leer, recomiendo ver, para que tú luego puedas sacar una serie de conclusiones. Tienes que mamar de la ortodoxia y de la heterodoxia para saber por dónde van los tiros, ¿no? Pero claro, que todo lo achoquemos a que de repente viene una nave espacial, un platillo volante, ¡bum!, descienden ahí, yo qué sé, cantidad de señores, con sus herramientas, sus casquitos, porque imagino que llevarían cascos y todo el rollo, sus monos de trabajo, tiqui, 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 venga a picar la piedra, venga a pulirla. No me lo creo, no me lo creo. Ahora, que cuesta creer también que una civilización anterior pudiera llegar a ese punto. Bueno, solamente tenemos que pensar, como estábamos comentando hace un momentito, hemos pasado de ir en el año 1900, tampoco hace falta irse tan atrás en el tiempo, siglo y medio atrás, tampoco hace falta tanto. Hemos pasado de ir en carromato, de repente ya pisar la Luna, y no solamente eso, sino mandar sondas mucho más allá de nuestro sistema solar. En 100 años, 120 años. Imaginad en esos 4.500 millones de años que tiene nuestro planeta, no te digo que hace 300.000 años, sino hace 1.000.000 de años, ¿qué civilización pudo ver ahí atrás? Eso de que se habla de la Atlántida, Lemuria,
me da absolutamente igual como lo queramos llamar. Es que seguramente no fue una, ni fueron 5, como decían, por ejemplo, los indios Hopi. A saber, en tal cantidad de tiempo, hablamos de muchísimos miles y miles, millones de años, incluso miles de millones de años. Bueno, pues hay que imaginar que, pues bueno, que a lo mejor alguien mucho más atrás en el tiempo que nosotros pudo visitar Marte, pudo estar en Venus, pudo plantar un monolito, a lo mejor en cualquier luna de Saturno, de Júpiter, pero ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Ahora, pensar que son extraterrestres y dónde está esa huella real y factible, porque no vemos ninguna vez una marca en la que diga, no, mira, aquí tienes la nave espacial, ves cómo descienden, cogían los trajes, la maquinaria. No, nunca hay todo eso, no sé. Yo sé que el tema es muy complejo, el tema es muy delicado, se abre un abanico de muchísimas posibilidades. Me gustaría que nos juntásemos otra vez, se lo comentaré a Bertierra y a Max, que nos juntemos de nuevo, ¿no? Me ha gustado mucho la conversación que hemos tenido para que hablemos, por ejemplo, del contactismo. ¿Quiénes son esos contactados? ¿Quiénes son los que les contactan? ¿Quiénes son esos seres, no? Abducidos también, quedaría para otra rama. La cantidad de abducciones que nos podemos encontrar tan inverosímiles y tan absurdas, pues como la del Cabo Valdés, o como, no sé, el tema es muy complejo, pero no me gustaría finalizar sin antes daros las gracias, por supuestísimo, por haber estado aquí. Max Cordero, un gran y fuerte abrazo, hermano, que es lástima que se te haya fastidiado hoy el ordenador, que tengas problemas de conexión. Transmito tus saludos a todos los contertulios. Y ahora sí, antes de finalizar, José María, Carlos, formas de contacto. José María, ese podcast que tienes por ahí, que tienes dos, uno de fútbol, otro de misterio, a ver cuándo lo sacas adelante. Ahora, Carlos, me comentas qué tal va Crónicas Herméticas, que he visto que tenías ahí ese último con Iron Mountain. Y ahora sí, antes de finalizar, decidme, por favor, las formas de contacto. Bueno, antes de finalizar, quería ya a modo de resumen, lo que hemos hablado sobre el tema de las pirámides, evidentemente ya no vamos a entrar en el tallaje de la roca, en el traslado de ese tipo de piedras, de ese tonelaje, ¿no? Eso da para otro programa, pero bueno, quizás lo más cómodo es no reescribir la historia. En cuanto a las civilizaciones, yo aquí tengo otra hipótesis. A lo mejor esos extraterrestres somos nosotros mismos o esas anteriores civilizaciones, puede ser una o varias, como tú has comentado, Serac, en un futuro con ese grado de evolución, y a lo mejor nosotros mismos en ese futuro pues somos ese tipo de seres y nos adaptamos a las condiciones que haya en un futuro con con esa morfología que a lo mejor nosotros tengamos dentro de 200 o 500 años o 1000 años. Y bueno, pues nada más, yo creo que eso sería para otro tema también, como digo. Y bueno, pues nada, muchas gracias por tu invitación una vez más, un auténtico placer y un lujazo estar contigo y con Carlos y con el otro compañero de Costa Rica, que tampoco les conocía, a Miguel Ángel Pertierra ya le conocía de la otra vez. Y bueno, formas de contacto, yo solamente estoy en Twitter, @fútbol y misterio, y bueno, pues entrando ahí o bien por Google. Evidentemente, como tú has comentado, tengo 2 podcasts, uno que lo tengo algo abandonado, El Cuarto del Misterio, todo lo relacionado con estos temas que tanto nos gustan, bien en Google se teclea y bueno, pues ahí te sale ya los enlaces, está alojado los programas en iVoox. Y el otro, y lo digo ahora ya que se acerca el tema fútbol que tanto me apasiona, pues bueno, pues es La Saeta Blanca, que también tecleando en Google La Saeta Blanca, pues también te va a salir el enlace que hay en iVoox o en esa cuenta de Twitter. Y nada más, muchas gracias y un saludo y un placer. Nada que agradecer, por lo que veo eres del Atleti. Aupa Atleti, muchacho. Bueno, el podcast es madridista, no digo más. Carlos, por favor, formas de contacto, dónde poder escuchar Crónicas Herméticas. Tienes este último programa con el informe Iron Mountain. Coméntanos así un poquito dónde poder escucharte y qué tienes preparado para próximos programas. Sí, pues mira, se nos puede escuchar en iVoox, evidentemente, también en Spotify, en Apple Podcast, bueno, estamos en todas las plataformas. En Animal Descubierto Radio también. También, por supuesto, en Universal Descubierto Radio también. Y bueno, pues el siguiente tema que vamos a tocar esta quincena será pues lo que estamos hablando hace un momento, la privatización de supuesta privatización de Trump de la Luna y todo, bueno, toda esa señora que se quería quedar el sol y todo esto. Haremos un poquito sobre eso. Y bueno, formas de contacto, Crónicas Herméticas en Facebook, Twitter,
en Instagram, en todos sitios. Y por supuesto, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que no sea la última. No será la última, ya lo sabes, Carlos, y de verdad el placer es mío. Y ojo, tengo ganas de escuchar ese podcast porque nos encontramos un gallego que era dueño de la luna, si no recuerdo mal, una argentina, un argentino que se hacía a llamar o programar dueño del sol. O sea, nos encontramos en una serie de situaciones y fíjate que hasta el punto de quiénes somos nosotros para, por ejemplo, salir de nuestro planeta, llegar a la luna y dejar esa mierda, literalmente mierda. Sí, los astronautas cagaban y dejaban la porquería en la luna para no traérsela de vuelta, ¿no? Por no hablar de todas estas navecitas de los rusos y de los americanos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para llegar a otro punto del planeta? Imaginad hasta la situación, ¿no? Los regolitos del Lío 3 también. Si alteramos la luna, podríamos alterar incluso también. Fíjate que fijaos que la luna, ¿no? Interactúa con nuestro planeta. El que nosotros estemos mandando, por ejemplo, esa minería lunar, posiblemente a lo mejor dentro de X años la Tierra sufriera algún tipo de cataclismo y demás. Os lanzo ahí eso en el aire. Si lo queréis aceptar, hacemos un programita sobre ello que estaría de puta madre. Y sinceramente, de verdad, muy agradecido por vuestro tiempo. Me vais a disculpar porque en 20 minutos tengo que estar grabando. Tengo el tiempo justo para preparar un poquito ahora la historia. De verdad, Carlos, José María, muy agradecidos por vuestro tiempo y sobre todo por vuestras opiniones, que aunque no estemos a lo mejor muy de acuerdo con todo ello, eso no quiere decir que podamos mantener este tipo de tertulias tan interesantes, tan instructivas y desde que ya, invito a todo el mundo que nos esté escuchando, alguna duda, alguna pregunta que tengan para los invitados y os remito a vosotros, si nos lanzan alguna preguntita y demás, que hagamos un audio pequeñito de 2, 3, 5 minutos para responderla a esa persona que se ha molestado en escucharnos y que os quiera preguntar alguna cosita. Un saludo para tus oyentes. Un saludo. Un gran y fuerte abrazo, familia.